Buenos días, estamos aquí en la mejor radio en castellano del país. Aquí vamos a explicaros un par de cositas sobre la lengua estándar. No todos los miembros de una sociedad lingüística hablan igual. Es decir, no todos los hablantes del castellano lo hablan igual. Pese a todo esto, hay rasgos lingüísticos aceptados por todos y que constituyen la lengua estándar, la que se usa en la educación, medios de comunicación y sirve de base de las normas gramaticales y a la lengua escrita. Esta lengua estándar sirve de referencia a todas las variedades, pero la lengua estándar como sí no es hablada, son hablados los dialectos o variedades. También hay que decir que no todas las variedades se parecen igual a la lengua estándar, como por ejemplo, el castellano en la Comunidad Valenciana tiene más parecido con la lengua estándar que el castellano en Galicia. Algunas características que sirven para identificar una lengua estándar son los diccionarios, las formas gramaticales, la pronunciación estándar, es decir, sin acentos, la institución que rige la lengua, un estatuto o constitución que le da un estado oficial en el sistema legal de un país, el uso de la lengua en la vida pública, por ejemplo, en el Poder Judicial y el Poder Legislativo, la traducción a la lengua de textos sagrados como la Biblia, la enseñanza escolar de la ortografía y gramática estandarizada. Bien, ahora hablaremos de los factores para saber si es una variedad de la lengua. Primero, la procedencia de los hablantes. Por ejemplo, no hablan castellano igual un argentino que un ecuatoriano. Las variedades establecidas por este factor reciben el nombre de dialectos. Después, su situación sociocultural. No hablan igual, por ejemplo, las personas con formación universitaria que las personas sin formación académica. Es lógico. Estas variedades se deben a este factor, que reciben el nombre como sociodialectos, como he dicho antes. Por último, la situación comunicativa en que se encuentran. No se habla igual en una situación formal que en una situación familiar. Por ejemplo, las variedades que dependen de este factor se llaman registros. Después de todo esto, hay que tener en cuenta que las lenguas van cambiando con el tiempo y por lo tanto no se habla el español ahora igual que se hablaba en épocas pasadas. Lengua estándar predominante en España. La lengua estándar predominante en España, es decir, la que más se habla en el país, la que utilizan los medios de comunicación, etc., es el castellano. Es la lengua estándar de España. Algunas lenguas estándar que han variado. El italiano estándar es derivado de la variante de Florencia y no del romano, que es donde la gente piensa. Después tenemos el alemán estándar, que se desarrolló con un proceso de bastantes años, casi más de 100. Durante este tiempo, los escritores intentaron ser comprendidos en una área que, contra más extensa posible, fuera pues mejor. Hasta el siglo XIX, el alemán era un idioma escrito. Los dialectos del norte país eran muy diferentes. Esta gente intentó aprender la lengua alemana siguiendo la ortografía. Más tarde esta lengua se extendió hacia el sur. El idioma es necesario hoy en día, dentro de nuestra cultura, no solo en la enseñanza, sino también en muchos diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo cuando viajamos a un país extranjero o incluso dentro de nuestra propia comunidad. En Andalucía, en las zonas costeras, observamos como en muchas ocasiones, incluso para preguntar por un lugar o indicar una simple dirección, es fundamental el conocimiento de los idiomas. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría relacionarse con otros seres humanos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad. En algunos casos, que un ser humano no ha aprendido el lenguaje es porque ha vivido en la selva o cosas de ese tipo, porque si hubiese vivido con otros seres humanos, habría aprendido cualquier lenguaje para poder comunicarse con ellos. ¿Para qué sirve? La lengua estándar se utiliza en medios de comunicación, traducciones y reglas gramaticales generales, pero en el día a día nosotros no utilizamos, porque en realidad la lengua estándar es como la variedad de todas las otras, es decir, una mezcla. Como decía Calvet, el primer dogma es aquel según el cual los colonizados solo tienen cosas que ganar aprendiendo nuestra lengua. El segundo estipula que, de cualquier forma, las lenguas indígenas serían incapaces de cumplir esta función. Incapaces de vehicular nociones modernas, conceptos científicos, incapaces de ser lenguas de enseñanza, de cultura o de investigación.
Aquí acaba el programa de hoy. Mañana nos vemos con más información intelectual. ¡Pam, pam, pam, pam!